Mi propio hijo permitió que me borraran de mi casa. Y yo me di cuenta cuando ya estaban decidiendo mi vida a mis espaldas. No hubo gritos. No hubo peleas. Hubo algo peor. Silencio. Miradas que ya no me incluían. Y decisiones tomadas como si yo no existiera. Me llamo Teresa Mendoza. Tengo 68 años. Y durante mucho tiempo creí que el amor de madre era aguantar, callar y no incomodar. Creí que hacerme pequeña era la forma correcta de no perder a mi familia. Hasta que entendí que mientras yo pedía paciencia, otros repartían mi vida sin preguntarme nada. Si alguna vez sentiste que tu voz dejó de importar dentro de tu propia casa, quédate conmigo. Esta no es solo una historia de traición familiar. Es una historia sobre cómo una mujer mayor puede ser desplazada, sin que nadie levante la voz. Y sobre lo que ocurre cuando esa mujer deja de resistir en silencio y empieza a mirar con claridad. Te invito a quedarte hasta el final, porque la decisión que tomé no fue impulsiva, no fue violenta, pero lo cambió todo. Y antes de continuar, si te nace, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me gusta saber hasta dónde llegan estas historias. Porque cuando una mujer mayor recupera su lugar, no lo hace solo por ella. Lo hace por todas las que aprendieron, demasiado tarde, que el amor sin respeto también es una forma de abandono. Durante mucho tiempo pensé que lo que estaba pasando era normal, que así eran las cosas cuando una envejece, que el mundo avanza y una se queda un poco atrás. Mi casa seguía siendo la misma. Las paredes, los muebles, el olor del café por la mañana. Pero yo ya no ocupaba el mismo lugar dentro de ella. Mi hijo empezó a llegar más tarde, a hablarme sin mirarme, a responder con monosílabos cuando yo intentaba contarle algo simple, algo mío. Luego, mamá. Ahora no. Después hablamos. Y ese después nunca llegaba. Yo me quedaba sentada en la mesa, con la taza enfriándose entre las manos, preguntándome en qué momento dejé de ser parte de su vida cotidiana. No hubo una pelea clara. No hubo un quiebre evidente. Fue algo más cruel, más lento, más invisible. Empezaron a decidir sin mí. Cambios pequeños, decían. Nada importante. Un mueble que se movía de lugar. Un cajón que ya no era mío. Una conversación que se hacía en voz baja cuando yo entraba a la habitación. Y yo me convencía de que no importaba. Porque a cierta edad una aprende a no incomodar, a no pedir demasiado, a agradecer lo poco. Eso también es una forma de soledad. La soledad no siempre es estar sola. A veces es estar rodeada y no ser vista. Recuerdo una tarde en particular. Yo había preparado su comida favorita. No por costumbre, sino por necesidad. Necesitaba sentirme útil. Necesitaba sentir que todavía tenía un lugar. Esperé mucho. Cuando por fin llegó, apenas probó el plato. Dijo que no tenía hambre, que había comido antes. ¿Qué otro día? Otro día. Ese otro día se convirtió en mi excusa para seguir intentando. Para seguir justificando su distancia. Para seguir diciéndome que no era abandono. Era cansancio. Pero el cuerpo no miente. Empecé a dormir mal. A despertar con una opresión en el pecho que no sabía explicar. A sentirme una invitada en mi propia casa. Y lo peor no era el silencio de mi hijo. Era mi propia voz apagándose. Había cosas que quería decir, pero no las decía. Preguntas que necesitaba hacer, pero no las hacía. Porque tenía miedo. Miedo de escuchar una respuesta que confirmara que ya no era necesaria, que ya no era prioridad, que mi tiempo había pasado. Ese miedo es muy común cuando una ha dado toda su vida por los demás. Porque cuando ya no te necesitan, no sabes quién eres. Yo seguía ahí, limpiando, cocinando,
cuidando detalles que nadie notaba. Como si el amor, si se insistía lo suficiente, volviera a ser visto. Pero lo que no sabía entonces es que mientras yo intentaba sostener lo que quedaba, alguien más estaba avanzando un paso más. Sin avisar, sin explicaciones, sin contar conmigo. Y ese paso, ese fue el principio de todo. Las señales estaban ahí. Yo las vi, pero no quise unirlas. Porque cuando una ama, también aprende a negar. Empezaron a llegar papeles que no entendía. Sobres con letras pequeñas. Mensajes en el teléfono que no eran para mí, pero que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. No es nada, mamá. Son cosas del banco. Después te explico. Siempre después. Un día abrí un cajón que había sido mío toda la vida. Y lo encontré vacío. No fue rabia lo que sentí. Fue algo peor. Desorientación. Como si alguien hubiera movido los muebles de mi memoria. Sin pedirme permiso. Mis documentos ya no estaban donde siempre. Mi carpeta azul. Mis recibos. Las escrituras que guardaba envueltas en una bolsa de tela. Como quien protege algo sagrado. Pregunté. Con cuidado. Sin acusar. ¿Has visto mis papeles? Mi hijo no respondió enseguida. Tardó unos segundos de más. Lo suficientes para que mi estómago se encogiera. Están guardados. Es por tu bien. Para que no se pierdan. Por tu bien. Esa frase puede ser una caricia. O una amenaza. Desde ese día, empecé a notar cosas que antes no estaban. Decisiones tomadas sin mí. Citas agendadas que no recordaba haber aceptado. Personas que entraban a mi casa. Y me hablaban como si yo no estuviera del todo lúcida. ¿Se siente bien hoy? ¿Ha tenido olvidos recientes? ¿Duerme bien por las noches? Yo respondía que sí. Siempre que sí. Porque el miedo no es solo a perder la casa. Es a perder la voz. La credibilidad. La identidad. Sentí por primera vez que ya no me miraban como madre, sino como un obstáculo, como alguien que estorbaba en planes que no me incluían. Y entonces ocurrió algo que me dejó helada. Escuché una conversación que no debía oír. No fue espionaje. Fue descuido de ellos. Mi nombre salió de sus bocas. Como si yo no fuera una persona, sino un problema a resolver. Hay que adelantarse. Después será más difícil. Ella no se va a oponer si lo hacemos bien. No dijeron hablar. No dijeron consultar. Dijeron hacer. Ahí entendí algo brutal. Mi silencio. Mi paciencia. Mi forma de no incomodar. Habían sido interpretados como permiso. No era solo abandono emocional. Era algo más grave. Era la intención de decidir mi vida sin mí. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando las sombras de una casa, que ya no me pertenecía del todo. Y por primera vez en muchos años, me hice una pregunta que me dio miedo responder. ¿Qué pasa si no hago nada? Porque quedarse quieta ya no era una opción inocente. Era rendirse. No fue una sospecha. No fue una intuición. Fue una certeza. Ocurrió una mañana cualquiera. De esas que empiezan tranquilas y terminan partiéndote la vida en dos. Yo estaba en la cocina, ordenando lo poco que todavía sentía mío, cuando escuché mi nombre. No lo dijeron en voz alta. Lo dijeron con descuido. Creían que yo no estaba en casa. Me quedé inmóvil, la taza en la mano. El corazón golpeándome en los oídos. Si esperamos más, puede complicarse. Hay que hacerlo ahora. Después será tarde. Cada palabra caía como una piedra. No hablaban de un viaje. No hablaban de dinero cotidiano. No hablaban de ayudarme. Hablaban de control. Escuché la palabra que jamás pensé oír asociada a mí. Incapacidad. La dijeron sin pudor. Sin culpa.
como si yo ya no fuera una mujer con historia, sino un trámite pendiente. Decían que yo olvidaba cosas, que me confundía, que a mi edad era normal, que todo sería por mi bien. Ahí entendí el verdadero plan. No querían cuidarme, querían administrarme, decidir por mí, firmar por mí, mover lo que había construido durante décadas, como si fuera un mueble viejo. Sentí un frío profundo en la espalda, no de miedo común, de esos miedos que te despiertan, porque en ese instante comprendí algo devastador. Si no reaccionaba, no perdería solo mi casa, perdería mi nombre, mi palabra, mi derecho a existir como adulta consciente. Me apoyé en la pared para no caer. Pensé en todo lo que había callado, en todas las veces que bajé la cabeza, para no incomodar, para no parecer ingrata, para no quedarme sola. Y fue ahí, en medio de ese terror, cuando algo cambió. No sentí ganas de llorar. Sentí claridad. Una claridad dura, fría, pero necesaria. Ellos habían cruzado una línea que no se vuelve a borrar. Y yo entendí que seguir siendo buena ya no era una virtud, era un riesgo. Ese día no grité, no los enfrenté, no hice una escena. Hice algo mucho más importante. Tomé nota de todo. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé de pensar como madre herida. Y empecé a pensar como mujer consciente. Porque cuando alguien intenta quitarte la vida, sin tocarte el cuerpo, ya no es conflicto familiar. Es guerra silenciosa. Y yo acababa de despertar. No fue impulsivo. No fue una explosión de rabia. Fue una decisión fría. Esa misma noche me senté sola en la mesa del comedor, con la casa en silencio, y una libreta vieja frente a mí. Durante años había usado esa mesa para servir, para esperar, para callar. Esa noche la usé para pensar. Repasé todo con una claridad que me sorprendió. Las frases, las miradas, los documentos que ya no estaban, las conversaciones a medias. Nada era casual. Yo no estaba confundida. Había sido desplazada. Y entendí algo fundamental. Nadie iba a salvarme si yo no me salvaba primero. Por primera vez dejé de preguntarme ¿qué iba a pasar con ellos? Y me pregunté ¿qué necesito yo para no desaparecer? La respuesta fue brutal y simple. Información. Al día siguiente no los confronté. No pedí explicaciones. No reclamé nada. Actué. Busqué asesoría. Hablé con alguien que no tenía lazos emocionales conmigo. Alguien que no me veía como mamá, sino como persona. Y por primera vez escuché palabras que me devolvieron el cuerpo. Usted es la dueña. Usted decide. Nadie puede quitarle lo que es suyo sin su consentimiento. Salí de ahí con las piernas temblando, pero con la cabeza en alto, porque el miedo seguía, pero ya no mandaba. Esa fue mi verdadera transformación. No me volví dura, no me volví cruel, me volví consciente. Volví a casa, y los miré distinto. Ya no vi a mi hijo, vi a un adulto que había elegido callar. Ya no vi a su pareja como amenaza emocional. La vi como alguien con intereses claros. Y cuando una ve con claridad, el juego cambia. Seguí siendo educada. Seguía cocinando. Seguía hablando en tono bajo. Pero por dentro, ya no estaba disponible para el sacrificio ciego. Porque había entendido algo que muchas mujeres aprenden tarde. El amor no justifica el abuso. La sangre no da derecho a despojar. La dignidad no se negocia. Y aunque ellos aún no lo sabían, yo ya había movido la primera pieza. No levanté la voz. No hice amenazas. No pedí permiso. Simplemente dejé de retroceder. A partir de ese momento, cada cosa que hice tuvo un propósito. Nada fue impulsivo.
Nada fue emocionalmente desbordado. Yo ya no reaccionaba. Yo ejecutaba. Seguí observando. Seguí escuchando. Y, sobre todo, seguí dejando que ellos creyeran que tenían el control. Eso fue clave. Mientras ellos pensaban que yo seguía confundida, yo confirmé cada detalle que necesitaba confirmar. Fechas, firmas, movimientos, intenciones. La verdad no apareció de golpe. Se armó pieza por pieza. Y cuando estuvo completa, ya no había espacio para la duda. Fue entonces cuando actué. No los enfrenté en una discusión familiar. No lo hice en una comida. No lo hice en un momento de ira. Lo hice donde realmente duele. Cuando ya no podían manipular el relato. Cuando todo salió a la luz. La reacción fue inmediata. Gritos. Negaciones. Intentos desesperados de justificar lo injustificable. Mi hijo alzó la voz por primera vez. Pero no para defenderme. Lo hizo para defenderse. Ahí entendí algo doloroso, pero liberador. Él no estaba confundido. Estaba cómodo. Y cuando esa comodidad se rompió, apareció su verdadero rostro. Los vi perder el control que tanto cuidaban. Los vi discutir entre ellos. Los vi buscar culpables. Pero ya era tarde. La casa dejó de ser su escenario. Las decisiones dejaron de pasar por ellos. El poder cambió de manos. No hubo golpes. No hubo insultos de mi parte. Solo consecuencias. Se fueron sin despedidas. Sin explicación para los vecinos. Cargando el peso de haber quedado expuestos. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no fue vacío. Fue alivio. Hoy la casa está en silencio. Pero no es un silencio triste. Es un silencio limpio. Camino por las habitaciones y ya no siento ese nudo en el pecho. Nadie decide por mí. Nadie baja la voz cuando entro. Nadie me mira como si fuera un estorbo. Vuelvo a cocinar lo que me gusta. A poner la mesa sin miedo. A sentarme sin sentir que debo justificar mi presencia. No recuperé solo una casa. Recuperé algo mucho más valioso. Mi lugar. A veces, por la noche, me duele el recuerdo. No voy a mentir. El corazón de madre no se apaga por decreto. Pienso en mi hijo. En el niño que fue. En el hombre que eligió no ver. Y ahí entendí algo que quiero decirte con toda claridad. Amar no significa desaparecer. Darlo todo no te obliga a quedarte sin nada. Ser madre no es firmar un contrato de abuso eterno. Yo no gané porque grité más fuerte. Gané porque dejé de entregarme donde no había respeto. Hoy vivo sola. Pero no me siento sola. Porque la soledad con dignidad pesa menos que la humillación compartida. Si estás escuchando esta historia, y algo dentro de ti se movió, si alguna vez sentiste que tu familia te fue borrando poco a poco, quiero que sepas esto. No llegaste tarde. No eres exagerada. No estás equivocada por poner límites. A veces la revancha no es destruir al otro, sino volver a ocupar el lugar que te pertenece. Yo soy Teresa Mendoza. Tengo 68 años. Y aprendí que la honra no se mendiga. Se reconquista. Si esta historia te habló al corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos que no infantilizan. No endulzan el abuso. Y no hacen sentir culpable a quien despierta. Y si te animas, déjame un comentario diciendo desde qué ciudad me escuchas. Leo cada mensaje. Aquí, en Historias con Mirasol, ninguna mujer está sola.